estamos en Alemania, así que vamos a aprovechar para hablar de algo que sea de aquí. Vamos a hablar del Imperio Sacro Romano Germánico. Básicamente la época en la que Europa parecía un reality medieval. Y seguramente te estás preguntando, ¿qué es eso? ¿Era sacro? ¿Qué es sacro? ¿Era romano? ¿Era germánico? ¿De qué me estás hablando? ¿Y sabías que gracias a este imperio es que el Papa dejó de ser un líder espiritual y pasó a tener sus propias tierras que hoy son conocidas como el Vaticano? ¿No lo sabías? Bueno, prepárate el tecito, el mate, el café, la chela, el mezcal, lo que tú gustes, porque hoy tenemos chismecito medieval del bueno. Así que comencemos. Vamos a comenzar por el principio. ¿Qué fue esto del Sacro Imperio Románico Germánico? Mucho nombre, ¿no? Sí. Bueno, ¿fue un imperio? Sí. ¿Fue romano? ¿Fue germánico? Sí. ¿Fue sacro? Depende de a quién le preguntes. Vamos a ubicarnos en tiempo y fechas. El Imperio Romano en un momento se divide en dos. Se crea el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente, que es el que es conocido como el Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino va a durar hasta el 1400 y algo, cuando caiga a manos de los otomanos. Pero vamos a hablar del otro imperio, del de Occidente. Cae en el año 476 después de Cristo. Y pues lo que quedó en Europa, en esa parte de Europa, fue un vacío. ¿Por qué? Porque quedó fragmentada, invadida y sin un poder central fuerte que hasta ese entonces, pues, sí estaba más sólido. Y si bien cayó el Imperio Romano de Occidente, la idea de un emperador poderoso y líder de toda esta área, que fuera cristiano y romano, no desapareció. Y quedó ahí latente como un ideal político y religioso al que muchos aspiraban. Ok, vamos a hablar de una figura importante que se llama Carlomagno, que no tiene nada que ver con Alejandro Magno, nada que ver, no son parientes para nada, pero es una figura importante. Entonces, no se va a tratar tantos de nombres porque son muchos y no los van a recordar todos, pero sí quiero que recuerden dos en particular: Carlomagno y Otón I. ¿Por qué tienen que recordar estos dos personajes? Porque querían recuperar el poder de Roma, pero bajo lógica cristiana y desde el corazón de Europa. Y el Papa era el que les iba a dar ese sello de aprobación cristiano, porque en ese imperio no había ni una capital ni fronteras claras. Entonces era más una marca de poder que un gobierno real. Era un imperio, una idea, porque a ver, si bien necesitabas la bendición del Papa, el Papa no era el quien decía quién iba a gobernar. El imperio duró 1000 años, entonces algo bien hicieron, porque nadie dura tanto tiempo. Pero realmente era más un concepto que un estado. El gobernador era elegido por los príncipes electores, que a su vez debían convencer a sus vasallos, o sea que era una democracia pero feudal y con castillos. ¿Ha cambiado algo realmente? Bueno, si te estás preguntando, ¿y por qué estamos hablando de esto? ¿Por qué fue importante con ese nombre tan difícil? Porque fue el escenario de grandes cambios históricos. Hay muchas cosas que pasaron durante ese imperio que marcaron y cambiaron el destino de Europa y después del resto del mundo occidental al menos. Por ejemplo, las peleas de poder entre iglesia y Estado, asuntos separados, comenzaron ahí, en el Imperio Sacro Romano Germánico. La reforma protestante con Lutero también, y el nacimiento de nuevas religiones, consecuencia de todo eso. Después, el surgimiento de Austria y Prusia como potencias, y esta idea de que el poder se puede compartir, porque hasta ese entonces era todo muy feudal, aunque a veces sale mal. Bueno, y también porque es durante esta época que la figura del Papa se fue construyendo como algo fuerte y por encima de los reyes, lo que también desencadenó en otras cositas después. Y a ver, o sea, era una época de mucho teje y maneje. Entonces, si no le caías bien al Papa, te mandaba una cruzada y ¡pum! Ahí la quedabas. Entonces, te tenías que llevar bien. Era todo como muy de mantengamos la forma, ser polite, saber con quién te tenías que juntar y con quién no, porque era todo muy de poderes y favores. Y acá les va una cosa, que esto es historia, no se me enoje nadie, estamos hablando de datos históricos comprobables. El Papa no siempre tuvo
tierras, o sea, nunca, no siempre existió el Vaticano. Eso en realidad fue gracias a un intercambio de favores entre la Iglesia y los reyes francos. Y ahí es cuando nace el poder político del Vaticano y ahí es cuando yo digo que empecemos a diferenciar lo que es el concepto de religión como cristianismo o catolicismo, lo que sea, con la Iglesia. Bueno, ¿cómo pasó esto? Primero, Pipino el Breve, que era el papá de Carlomagno, echó a los lombardos de Roma. Los lombardos, para que ubiquen, estamos hablando de Milán, esa zona de Italia. Y le donó las tierras al papa de ese entonces. Después llegó Carlomagno, no solo confirmó el regalo, sino que lo expandió. Acá hay unas cositas ahí de historias que era alguien que hablaba varios idiomas, entre ellos latín, lo hablaba bien, pero no era bueno leyendo y escribiendo. Dice que de noche practicaba su escritura. Pero bueno, ¿a qué voy con esto? A que las escrituras de propiedad, de lo que cede para que hoy sea el Vaticano, pues estaban firmadas con una cruz. Entonces, pues eso siempre dio lugar a dudas de, ¿sabía lo que estaba realmente firmando? O sea, porque no leía tan bien, entonces, ¿qué onda? Entonces, bueno, eso se los tiro así como chismecito de dudas. Claro, aunque bueno, legitimaba el regalo del padre y él se mostraba como alguien muy religioso, ya se lo hiciera porque era realmente muy religioso o porque le servía, al menos sabemos que le sirvía. Porque después de estos generosos regalos, el papa lo coronó como emperador. Entonces cambiaron tierras por corona. Y todos contentos. Y así es como nacieron los estados pontificios. Hasta muchos siglos después es que va a tomar el nombre de el Vaticano, que recordemos es un país, no es nada de Roma, y de hecho es el país más pequeño del mundo. Bueno, ¿qué países incluía este imperio? Recordemos que tal como hoy conocemos los países de Europa, no eran, pero más o menos para que entendamos la ubicación geográfica de hasta dónde llegó este imperio. Incluía Alemania, Austria, República Checa, Suiza, Norte de Italia, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Francia y Polonia. Después, un señor que vivió muchos siglos después se agarró de la idea de lo que era este imperio, un señor con bigotito, porque quería recuperar el esplendor del imperio sacro romano germánico. No sé si les suena, si saben de quién estoy hablando. Lo que hacía bastante complicado de gobernar es que toda esta zona, que era bastante amplia, era autónoma. Es decir, cada región tenía su propia moneda, su propia lengua, sus propias reglas, sus propios impuestos. Entonces, no cambia tanto de esta idea de Unión Europea, espacio Schengen y todo eso, pero medieval. Vamos a hablar cómo funcionaba el poder político y militar de ese imperio. Por un lado estaba el emperador, que en realidad era más un título que el poder real y militar que tenía. ¿Por qué? Porque no heredaba el trono. Como les dije, tenía que ser elegido por un club muy exclusivo de nobles y obispos. Y obviamente, pues ahí tenías que darle ahí sus regalitos a cada uno para convencerlos, ¿no? De que te eligieran. Y por supuesto, necesitabas la bendición del Papa. Y con la bendición del Papa, porque lo vengo diciendo y no sé si se entiende, no se trata de que te hacía así, si te bendigo, mi hijo, no. Era que lo tenías que tener de tu lado, le tenías que caer bien y para caerle bien le tenías que dar cosas que al Papa le interesaran. Así como a simple vista lo veías y era el jefe de todo, pero si mirabas puertas adentro, en realidad el tipo tenía que estar negociando por cada decisión que quería tomar. Y negociando significaba muchas veces tapando dinerito acá, dinerito allá y así, ¿no? Tenía que negociar muchas veces con señores feudales que tenían mucho poder y dinero y que muchas veces se creían más poderosos y con más relevancia que el propio emperador. Entonces, era también una lucha de egos, no solamente una cuestión de poder y dinero. Entonces, su poder dependía más de su carisma, de su diplomacia y de los favores que pudiera realizar que de controlar un ejército o un territorio. A ver, entonces, si era una cuestión de carisma y todo eso, ¿qué onda con lo militar? Acá era más como cada quien con su espada. No había un ejército imperial fijo, cada región tenía sus propias tropas y cuando el emperador necesitaba pelear tenía que pedir ayuda. Era todo muy burocrático en esa época. Y además de todo, pues tenías que pedir ayuda y esperar a que te dijeran que sí, porque si no, suerte, hermano. Y adivinen qué, eso pocas veces pasaba. Y además de todo esto, había muchas guerras internas, porque acá era todo el tiempo un tejimaneje ahí de poder, de egos,
de dinero. Entonces era muy complicado. La verdad que en ese sentido sí se parecía a lo romano, pero no en la cuestión de la fuerza militar, que en eso Roma siempre había sido muy buena. Siempre había nobles peleándose por tierras y herencias, como tus tíos en Navidad. Los nuestros no, porque no tenemos ni tierra ni herencia, pero digamos, en algunas familias pasa. Bueno, y después disputas religiosas tras la Reforma. Y bueno, obviamente hubo muchos emperadores que fueron puestos ahí como de adornito y no pudieron controlar absolutamente nada. Durante este periodo hubo varias guerras significativas. Una de ellas fue la Guerra de los Campesinos, como bien lo dice el nombre, era la Guerra de los Campesinos, y después la Guerra de los 30 años, que es cuando Francia pierde una parte que se anexa a Alemania. La verdad que esto era, siempre hubo cabos en esta región así de cuestiones territoriales, pero en esa época era una locura. O sea, algo podía estar acá un año y después pasaba a propiedad de otro al siguiente año. Era muy complicado, era una tole tole eso. Ya dijimos lo político, ya dijimos lo militar. Ahora, ¿cómo funcionaba la economía? Al inicio eran feudos campesinos que se dedicaban a producir vino, trigo y centeno y queso. Recordemos, ahí no existía el tomate, ni el chocolate, ni nada de todo lo que venía de América. Ni la papa. Luego surgieron ciudades con ferias, comercio, bancos. Después hubo una alianza que fue tipo pre-Unión Europea, medieval todo, que se llamaba la Liga Hanseática. Y era básicamente una alianza comercial entre los pueblos hanseáticos. Muy parecido a la Unión Europea. Y ya les dije, cada región tenía su propia moneda, entonces era todo un tema, no existía el euro. Entonces, claro, era como de, a ver, ¿cuánto me das por esto? Pero acá me dan por esto. ¿Cuál es la conversión? ¿Quién dice cuánto vale esta moneda versus esta? No, estaba complicadísimo. Y todo esto se financiaba gracias a la minería, principalmente la plata. Bueno, no les quiero meter más nombres porque yo creo que se van a acordar solamente de Carlomagno y no mucho más. Pero bueno, hubo mucho drama. Fueron 1000 años, les digo, la verdad, un milagro que haya durado tanto, porque fue muy caótico. Yo la verdad no quisiera estar en los pantalones de los que les tocó jugar a ser los emperadores de todo eso. Pero vamos a pasar a una parte importante del Imperio Sacro Romano Germánico, de que decimos, ay, ¿por qué? ¿Por qué lo recordamos? ¿Qué hicieron? ¿Qué pasó en esa época? Bueno, acá te va, acá te va. Se los voy a hacer cortita, no les voy a tirar nombres, pero básicamente hay un emperador que fue excomulgado. El Papa se quedó con todo su poder y empezó a gobernar él. Entonces el otro se dio cuenta que tenía que bajarle a su ego porque no iba a lograr nada, entonces tuvo que volver rogando, gateando entre la nieve, pidiendo perdón, por favor, y lo perdonaron. Obviamente es como que te debo todo, porque me perdonaste, me dejaste volver. No, bueno, así un montón de esas historias. Después hubo otro papa que excomulgó a alguien y a la vez el rey lo excomulgó al papa. No, estaba así intenso. Y bueno, hay que entender una cosa. En esta época no existía el celibato. Entonces, los papas podían casarse, tener hijos y demás. Entonces, cuando adquirían tierras, tenían a quien heredárselas. Una manera de empezar a controlar un poco el poder papal fue ponerle como una traba, un impedimento. Entonces ahí es donde aparece el concepto de celibato, que empezó a veces a practicarse en diferentes partes, pero se oficializó realmente en el 1139, porque había un concilio desde el 300 y algo, pero era como, bueno, ahí está eso, alguien lo propuso, pero en realidad no se llevaba a cabo. Entonces a partir de acá es como que ya queda oficial. Igual, si han escuchado de personajes como la familia Borgia y demás, verán que muchas veces no se les hizo caso. Entonces, bueno, seguían haciendo esto. ¿Por qué? Porque si no, las tierras pasaban a ser del poder de la institución de la iglesia, no de cada persona, de cada obispo. Entonces, por eso querían seguir teniendo poder, porque era asegurarle a las generaciones que seguían que iban a tener tierras y que cada vez iban a ser más poderosos. Ok, y ahora para mí lo que es más importante de este periodo. ¿Qué tiene que ver el Sacro Imperio Románico Germánico con la Reforma Protestante? Quizás te estás diciendo, mira, me acabo de enterar de lo que es el Imperio Sacro y vos ya me estás preguntando qué tiene que ver con la Reforma Luterana. Bueno, aquí te lo voy a explicar y después lo podés presumir. Esto creo que lo sabe mucha gente, o aunque sea de oído lo tiene, de un monje alemán llamado Martín Lutero. Este señor clavó su tesis número 95 en la puerta de una iglesia.
¡Pum! La dejó así clavada. En un pueblito de Alemania, no importa dónde, porque son nombres complicados, no nos vamos a acordar. ¿Y por qué lo hizo, dirás tú? Ay, quiero hacer mi propia religión. No, el tipo, la verdad que les digo, esto, o sea, como que todo el mundo veía lo que estaba pasando, de que había, por ejemplo, muchas indulgencias por parte de la iglesia como institución. ¿Qué significa indulgencia? Básicamente cuando te perdonan, digamos, o sea, como que te libran de pecados. ¿Cómo te libraban de pecado? Con dinero. Entonces, ¿qué significa? Que tú podías comprar como tu paso al cielo, como en un 2 por 1. Entonces, pues esto no iba mucho con la palabra del Señor. Bueno, el tema es que había mucha gente que veía que una cosa era lo que se decía y otra cosa era lo que se hacía. Entonces, las ideas de Lutero, que eran volver a la fuente original, que es lo que está escrito en la Biblia, se empezaron a pregonar por todo el imperio muy rápidamente. Y bueno, obviamente algunos nobles lo apoyaron porque sí tenían una convicción religiosa de que decían, no me gusta lo que está pasando, pero la verdad que otros lo hacían porque eso les iba a dar más poder regional. El emperador en ese momento era Carlos V, no el de chocolate, aunque en realidad viene de ahí, ¿no? Carlos V viene de ahí. Sí. ¿Será protestante el que inventó el Carlos V, el No, porque chocolate? Carlos V intentó detener la reforma. Ah, entonces el que inventó el chocolate Católico es apostólico un romano. católico apostólico romano del Sacro Imperio Romano Germánico. ¡Wow! Me acabo de dar cuenta ahora. ¡Wow! Bueno, este señor Carlos V, no el chocolate, sino el señor, intentó detener la reforma, pero realmente no pudo con tantos frentes abiertos, porque le digo, era todo el tiempo de que yo quiero tal cosa porque al otro le diste, ay, me porté mal, ¿cuánto para que me perdones y entre al cielo? Y así, ¿no? Entonces era un caos. Y además de toda esa cosa interna, había guerra contra Francia, contra los turcos, rebeliones internas y Lutero que crecía en popularidad y amenazaba con este poder condensado del catolicismo. Y para que se vayan armando ahí la línea del tiempo, digamos, Lutero coincide con otro personaje bastante infame, conocido por su fascinación con los cuellos de las mujeres, precisamente de sus esposas, llamado Enrique VIII. O sea, estas personas coincidieron, estos personajes, y entonces Enrique VIII le estaba pasando lo mismo que a un montón de otros reyes, que necesitaban de la autorización del Papa, tanto para casarse como para hacer tal cosa o lo otra, y en el caso de Enrique VIII se quería divorciar de Catalina de Aragón, que era la hija de los famosos Isabel la Católica y Fernando VII. Entonces, cuando el Papa no le da la autorización, o sea, para hacer un divorcio, ahí el tipo dice, con las ideas de Lutero, dice, ok, yo me salgo y acá tenemos otra religión. No me voy a meter mucho más en el tema, pero si quieren un video especial de Enrique VIII y sus mujeres, o uno en especial de Ana Bolena, o ambos, o lo que sea, lo dejan en los comentarios. ¿A qué voy con esto de mencionar a Enrique VIII con el Imperio Romano? La iglesia empezó a perder poder porque así como Enrique VIII desafió a la iglesia y se fue, muchos otros reyes dijeron, pues vamos a hacer lo mismo, o sea, no le tenemos que pedir autorización a nadie y ya está, porque hasta ese entonces era como que estaba Dios, el Papa y el rey. Si eliminaban al Papa de la ecuación, era como que quedaban ellos y Dios, entonces el rey era la representación máxima de Dios en la tierra, entonces era como, listo, me solucionan un montón de problemas, dijeron los reyes. ¿Por qué hago tanto hincapié en esto del imperio, que al final es una excusa para que yo hable de Martín Lutero? Básicamente porque entre muchas de las cosas de las que reclamaba Martín Lutero está, por ejemplo, la indulgencia, como ya les dije, pero también el analfabetismo bíblico. ¿Por qué? Porque la Biblia estaba en latín y el pueblo no hablaba latín. Entonces iba a escuchar la misa sin saber qué estaba diciendo, sacerdote, el obispo, lo que sea. Entonces era como, ok, estamos acá escuchando, pero en realidad no sabemos. Y tampoco sabían leer latín. Entonces, quizás era lo que el obispo quería, él, pero no lo que decía la Biblia. Entonces, todo eso traía muchas complicaciones. Gracias a Lutero se hizo una traducción al alemán de la Biblia para que todos pudieran leerla, porque no es que todo el tiempo siempre hubo Biblia en español, en inglés, en alemán, en francés, no, solamente estaba primero en arameo, que era el lenguaje original en que se escribió, después se tradujo al griego y después se tradujo al latín. Entonces, también ahí hay varias cosas que
hoy con el tiempo se dice que se perdieron en la traducción. También estaba cansado del lujo y la vida mundana del clero, que nada tenía que ver con lo que había pregonado Jesús, que no era acumular bienes materiales y ostentar y todo eso. Era como más Team Papa Francisco, que les hizo un video. Y bueno, también estaba en contra de la teología del miedo, porque recordemos que la gente en esa época se moría muy joven, ¿ok? Había muchas enfermedades, la gente no se bañaba, ya hablamos de los vikingos, esto es de la misma época. Entonces, todo el tiempo era te vas a morir y te vas a ir al infierno porque no hiciste lo que yo quería que hagas, porque ni siquiera sabíamos si era la palabra del Señor, porque no sabían leer latín. Entonces, había mucho miedo. Y Lutero era más de creer que uno tenía que ser buena persona, un buen samaritano para ir al cielo, no tanto de jugar con el miedo, es tú haces lo correcto y vas a ir al cielo, no es tú haces lo incorrecto y te vas a ir al infierno. Y a partir de esto es que nacen países que son protestantes, a esto se le dice a los que siguieron esta línea de Martín Lutero, y países que siguieron siendo católicos. Por ejemplo, Alemania finalmente se terminó siendo protestante, Inglaterra, como les digo, en toda esta reforma del Lutero, que todo eso que estaba pasando, Carlos V le dio un colapso nervioso, o sea, como que sufrió un burnout y se fue, dejó el imperio, porque estaba gobernando una porción bastante grande del mapa, ¿no? Y se fue y se hizo monje. Y se fue ahí a una montaña en medio de la nada, dijo, mira, yo la verdad no puedo con esto, no me voy a hacer cargo, algún día darán un chocolate de mí, pero ahora, gracias. Yo el imperio no lo quiero. O sea, como que el señor se tomó más que un año sabático la vida y retiro espiritual. Dijo, yo necesito pensar, necesito aclarar mis ideas. Bye, bye. Ahí les dejo el imperio. Arréglense. Y bueno, poquito a poquito no es que con él se cae, pero se empezó a desmoronar, porque ya era insostenible. Bueno, entonces, básicamente en conclusión, el Sacro Imperio Romano lo que termina siendo es un desencadenante de muchas cosas que hoy conocemos en la actualidad, como el Vaticano, como el celibato de los obispos, sacerdotes y el Papa, y también de la reforma de la iglesia con el protestantismo. Entonces, eso también cambió como el mapa geopolítico de Europa, porque eso después dio lugar a muchas guerras, que no me voy a meter ahí. Entonces, por eso es tan importante el Imperio Sacro Romano, y además de que la arquitectura de esa época es como muy particular, muy característica, así como pasó con la arquitectura del Imperio Bizantino. Básicamente eso. Eso es lo que tenían para decir del Sacro Imperio Romano, básicamente que fue muy caótico, es mucho más largo de lo que le estoy diciendo, obviamente se los estoy resumiendo y estoy contando puntitos así como que yo saqué, ¿no? Que ustedes pueden ir a checar claramente porque la idea es que de acá sea un puntapié para que ustedes desarrollen sus propias ideas, ¿no? No que yo les dé la respuesta. Sin nada más que agregar, les pido por favor que antes de que se vayan, si se quedaron hasta el final, porque sé que el tema de hoy no era como todo el mundo fan, si se quedan hasta el final, por favor, comenta, deja tu like, comparte, eso me ayuda un montón a que este video tenga más alcance. Y también no te olvides de suscribirte, por favor, así Gabipedia sigue existiendo y se sigue expandiendo. Sin nada más que agregar, nos vemos en el siguiente video. Bye bye. Última cosa, les dejo estas vistas. Eso que ven ahí es la torre de TV de Berlín. Estamos en la parte de Alemania Oriental, entonces todo se ve muy soviético. Y nada, parece la casa de los supersónicos, pero no. Es la torre de TV.